Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la crisis del ego y en el método Alter Soma, en el trabajo que venimos desarrollando, que tiene que ver con la vía del toque medicina, el trabajo a través de la meditación. Normalmente es común que acudan personas, pacientes que se encuentran en una etapa de crisis. Normalmente en esta etapa de crisis las personas buscan ayuda psicológica, espiritual, chamánica, porque entran en un proceso donde de repente puede haber algún acontecimiento que haga que regrese, que retorne la angustia, que emerjan esas memorias que habían sido reprimidas, o también es un momento donde se experimentan acontecimientos que irrumpen de forma traumática en el campo de la realidad de la persona. Este aspecto es muy relevante, puesto que es en este momento donde empiezan a tocar con elementos que normalmente han querido rechazar, de los cuales han constantemente huido o contra los cuales se han defendido. Y ese es un momento clave porque es el momento donde logran tocar la herida, donde logran abrirse a la experiencia de la profunda angustia que genera el trauma. Y bueno, normalmente este tipo de experiencias traumáticas suponen el iniciar también un proceso de autoconocimiento, un proceso de poder entender el ego desde la herida, y es muy común que el ego se identifique con la herida. Ese es un aspecto que muchas personas traen consigo, y por eso también les genera mucha crisis, porque se identifican con la herida. Yo soy esa herida, yo tengo esa herida. La herida me constituye, el trauma organiza mi identidad, y allí es muy probable que la persona también llegue a identificarse con una postura subjetiva, que es la postura de la víctima. Quizás este estadio sea también necesario, el pasar por esta postura de la víctima. Sin embargo, muchas veces podemos quedarnos ahí, se corre el riesgo de quedarnos en esta postura victimista. La crisis del ego también supone, cuando tocamos con estos traumas y con estas heridas reprimidas que emergen, ese eterno reprimido que emerge en el ahora, pues puede haber una reacción también de huida, ¿no? De no querer tocar, de no querer enfrentar esos traumas que tienen que ver con maltrato, abandono, abusos, violación, traición, etcétera. Y entonces la persona lo que hace es constantemente huir, ¿no? Nos vamos a encontrar, digamos, muchas instituciones de reclusión donde las personas buscan huir, aspiran a irse a otro país o a una isla donde no las conozcan. Hay esta sensación como de querer tirar la toalla, se dan ese tipo de fugas psicógenas, ¿no? Donde la persona dice, bueno, ahorita vengo hoy por unos cigarros, y pues ya no regresa, se desaparece, se lo encuentran después haciendo otra vida con otro nombre, en otras circunstancias, y son formas de huir, son formas de enfrentar evasivamente las experiencias traumáticas, ¿no? Normalmente la crisis del ego supone un profundo cuestionamiento sobre las motivaciones que me llevaron a tomar toda una serie de decisiones. Hay un cuestionamiento del propio discurso, de la propia historia, de la propia identidad. Viene esta pregunta del el por qué. ¿Es verdad lo que yo me he contado? ¿O hay más? ¿Hay un secreto? Hay algo que no estoy viendo, hay algo que no estoy percibiendo, y cuando se percibe y se toca eso, el giro argumentativo da otra visión, da otro panorama, y eso logra también cuestionar y meter en crisis la propia identidad. En esta etapa es común también que las personas busquen la soledad, dicen ya las amistades, los lugares que frecuentaba, de repente se aleja de ellos, los abandona. También puede haber un abandono en su persona, pero los lleva a tocar un aspecto
donde necesitan la soledad para poder experimentar esas sensaciones, para poder integrar esas heridas y esos traumas que van emergiendo a la conciencia. Muchas veces las personas no saben cómo integrarlos, cómo manejarlos, por eso van en busca de una ayuda, de un proceso psicoterapéutico, buscando nuevamente colmar la crisis, ¿no? Y ese es un punto importante porque podemos encontrarnos procesos, digamos, que solamente colmen esa crisis, pero yo creo que hay un elemento también de radicalidad en el método Walter Soma, porque no buscamos en todo caso colmar la crisis, no buscamos resolverla, no buscamos extinguirla o anularla, sino que la crisis es una posibilidad para llevar a cabo un cuestionamiento radical y profundo del ego. Obviamente, este cuestionamiento no se realiza desde el inicio, sino que también supone un proceso de autodescubrimiento a través de las preguntas, a través de la experiencia sensorial, del toque, a partir también de este proceso de profundización en las memorias internas que guarda nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, ahí nos encontramos con una experiencia que tiene un profundo potencial emancipatorio, que es la experiencia del sinsentido. De repente, todo el mundo dentro de esa crisis se pierde el sentido. Las cosas no tienen el mismo sentido que tenían. La realidad entra en un momento simbólico de impas, ¿no? Hay una suspensión del sentido de la realidad. Esta suspensión del sentido de la realidad va a suponer nuevamente el retorno de la angustia y es una especie de silencio, es una pausa, pero también puede ser una pauta para entrar a niveles más profundos del inconsciente. El sinsentido posibilita, tiene ese gran elemento potencial de poder resignificar simbólicamente la experiencia de la realidad y por supuesto también una resignificación simbólica del sujeto, aunque esto no suponga la extinción del ego, la extinción del yo, pero sí es un estadio muy importante en este proceso de la búsqueda de la sanación, ¿no? Entonces, la crisis del ego puede ser experimentada como un lugar eh, de incomodidad, un lugar de cuestionamiento profundo. La persona se puede quedar ahí en esa crisis como una forma de administrarla, como un modus vivendi, como una forma de estar en el mundo. También la crisis puede ser una experiencia donde la persona quiera resolverla, quiera taponearla, quiera evadirla, quiera huir, pero desde la perspectiva que nosotros hemos estado desarrollando, la crisis posibilita este proceso de sinsentido y por lo tanto también de resignificación. Este elemento es fundamental, puesto que esto también, si logramos entrar en la crisis, también vamos a lograr entrar en el siguiente estadio, que es el estadio de la sombra, que ya iremos viendo ese elemento, ¿no? Entonces, para resumir esta etapa de la crisis del ego, es el eterno retorno de la angustia, la emergencia de lo reprimido, el evento traumático que vuelve a recuperar eso reprimido, un acontecimiento que mueve y que mete en crisis, la tendencia es de huida, de radicalidad en la vida, el cuestionamiento profundo sobre las intenciones, sobre el discurso, el deseo de estar en soledad y aislamiento y finalmente el sinsentido, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces de aquí vamos a pasar al tema de la sombra, que es el siguiente nivel, que ya estaremos profundizando en esos aspectos que van a ser muy importantes para el proceso de sanación espiritual.